Evita estas 5 peligrosas herramientas de inversión después de haber analizado 5 opciones recomendables. Ahora vamos a tomarnos el tiempo de conocer aquellas que de ninguna manera debes acercártelas. Lo que haremos hoy no será un análisis panorámico. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que haré es un resumen. Semanalmente subimos videos con sugerencias a nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete a nuestro canal y regístrate en el link debajo para no perderte de nada. Te doy la bienvenida a este episodio. Ya hemos subido muchos videos informativos parecidos, así que te recomiendo que los veas para que entiendas el contexto. También sobre el tema de hoy ya hay videos, así que quiero volver a resumirlo, incluso sobre la situación en la que estuvimos antes de la pandemia, es decir, endeudamiento en una medida nunca antes vista, situación que al día de hoy está peor y promete empeorar. Los balances de los bancos centrales apuntan pronunciadamente hacia arriba y el valor del dinero apunta hacia abajo. Esto significa que nuestro haber tendrá de cierta forma cada vez menos valor. Entre otras cosas habrá inversiones como estas top 5 que veremos ahora. Y antes de mencionar la primera de las 5 herramientas cuestionables, te hago una pregunta. ¿Invertirías tu dinero en un instrumento del cual ya sabes de antemano que el modelo de negocio de esa sociedad no funciona o no puede funcionar en el entorno actual? ¿Pondrías tu dinero ahí sabiendo de entrada, esto no puede terminar bien? En este sentido debería tal vez decir felicidades, porque probablemente hayas hecho exactamente eso. Estoy hablando nada más y nada menos que del seguro de vida total. Porque te comento que están en una situación bastante desfavorable. Las aseguradoras deben generar retornos, cosa que no obtienen en el mercado de capitales, lo cual representa un problema bastante grave. Existen, por ejemplo, todavía contratos viejos. Estos contratos suponen el pago de un tipo de interés mínimo del 4%. El problema surge cuando solo ingresa el 1%. Un ejemplo simple, tienen 100 millones en contratos y en el mercado obtienen el 1%, pero tienen que seguir pagando los 4%. Eso significa el 3% de 100 millones, que son 3 millones. Sí, pero en negativo. Ese es el problema con el que están lidiando. Están consumiendo sus reservas, es decir, que sobreviven gracias a las reservas que obtuvieron cuando el negocio funcionaba. Pero ahora, por ejemplo, hasta medios como Focus emite esta clase de comunicados. Más de una cuarta parte de las aseguradoras de vida están en grandes problemas. Y por lo visto irán empeorando. Básicamente todos tienen los mismos problemas. Realmente no importa quién eres, cómo es tu nombre y en qué medida invertiste. La verdad es que en cuanto a seguros de vida, diría más vale un final horrible que un horror sin fin. El seguro de vida total será uno de los servicios perdedores en los próximos años. Sigamos, los queridos bancos. Haber bancario es el cuestionable número 2. Nosotros no sabemos realmente lo que pasa dentro de un banco. En nuestra comunidad surge con frecuencia esta pregunta: ¿mi banco es seguro y qué banco es seguro? ¿Sabes cuál es la respuesta? No tengo idea. ¿Por qué? Porque en cuanto a los balances bancarios ya no sabemos lo que hay o lo que no hay, es decir, cuántos préstamos no han sido pagados. Por término medio, los bancos de la Unión Europea tienen ratios de capital del 5, 6, 7, tal vez 8%. Ese sería un valor buenísimo en la Unión Europea y si se llegan a dejar de pagar unos cuantos préstamos, por ejemplo, en un banco más del 10%, entonces tenemos un problema. ¿Entiendes? Estamos ante un problema grave. Y hacia ahí nos movemos cada vez más. Ya no sabemos el contenido de los balances porque ya no se les exige mostrarlos debido a la supuesta pandemia. Eso quiere decir haber bancario, en principio sí, para la liquidez, para lo más básico, pero no montos mayores, sumas que en el caso de perderse nos afectaría muchísimo. Esas definitivamente es mejor no guardarlas en el banco. Y más aún cuando hablamos de depósitos fijos, etc., por tener un mínimo más de interés y luego terminar sin nada de flexibilidad en cuanto a que la situación empeore. Veremos lo que pasa. Calculo que todavía no ocurrirá simplemente porque las personas en nuestra comunidad no son las únicas que se preocupan por estas cuestiones. Claro que el Banco Central Europeo está perfectamente al tanto, es decir, actualmente están inundados de liquidez. Eso significa que a corto plazo puede evitarse, sin duda, pero a mediano y largo plazo ya veremos. Estoy seguro de que no quiero que mi dinero sea el conejillo de indias de alguien más.
Por eso, ten cuidado. Ya habíamos visto más acerca de los seguros de vida en algún momento y alguien dijo que menos mal no había invertido en seguros de vida, pero ¿qué tal está la situación del ahorro para la construcción? Y ese es el tercer punto crítico. Ahorro para la construcción. Básicamente sucede lo mismo. Primeramente, el ahorro para la construcción es una apuesta, parecido a un seguro. En realidad, al final ambos son apuestas, porque el seguro es en caso de fallecimiento, es una especie de apuesta, es decir, que si me muero entonces me dan el dinero. Y más o menos a eso apuesto. Por eso es una cobertura, pero al mismo tiempo una apuesta. Apuesto a que los tipos de interés aumentarán en el futuro. Consigo una cobertura y así es como abro un ahorro para construcción. Y si no se cumple, pierdes la apuesta y yo habré perdido dinero. O sea que si pierdes la apuesta, pierdes mucho dinero. La tendencia de los tipos de interés sigue siendo a la baja. Todo indica que seguirán bajando y probablemente esto seguirá así, porque los que mueven los hilos en este mundo no pueden permitir que los tipos de interés aumenten de manera significativa. ¿Por qué? Porque el sistema terminaría en bancarrota. Y yo cuento con que eso ocurra, al menos no a mediano plazo, pero ya veremos cómo evoluciona. Si tuviera un contrato de ahorro para la construcción, preferiría invertir el dinero adecuadamente, un préstamo a plazo hasta donde sea posible. Es decir, asegurar el tipo de interés ahora. Los contratos de ahorro para construcción poseen los mismos inconvenientes que los demás. Solo tienes un valor monetario. Esto puede resultar afectado más y más por la inflación y la reforma monetaria. Debes ser consciente de ello. Herramienta peligrosa número 4. Los certificados. También presentes en muchas carteras de valores. No son comparables con los fondos donde realmente se tienen activos especiales seguros, llamémoslo así, porque con los fondos de renta variable realmente se tienen participaciones en las acciones. Este no es el caso del certificado, solo se representan de forma indirecta. A menudo se anuncian un montón de comisiones extrañas de manera que al final no sabemos qué es lo que en realidad contienen. Hasta los asesores se pierden. Solo aquel que las ideó. Y estas ideas suelen ser para enriquecer a los bancos y para que estos puedan quitar provecho de las comisiones. El problema surge cuando el banco que emite estos instrumentos quiebra porque eso significa pérdida total. Exactamente esto ocurrió con los certificados de garantía de Lehman Bank. Habían personas que tenían certificados de previsión para la vejez en ese banco y de repente, en el año 2009, por ejemplo, revisaron su cartera y no había nada. El dinero había desaparecido. Eso es lo que puede ocurrir con los certificados y sobre todo apostar a la solvencia de un banco, incluso con una acción bancaria, por ejemplo. Es algo que considero muy valiente en el entorno actual. Veamos la herramienta peligrosa número 5. Aclaro que el orden no tiene nada que ver. Esta no es la más peligrosa. En el caso de esta me parece algo complicado definirla. Los números 5 son los bonos en general y a algunos les gusta esconderse. Los bonos son siempre una promesa de deuda. Eso significa que el hecho de que yo recupere de cierta forma mi dinero depende de la solvencia y capacidad de pago de otra persona. Es decir, es la promesa de pago de un tercero. En otras palabras, si ellos no pueden o no quieren seguir pagando, tengo un gran problema. Y eso es exactamente lo que no queremos en nuestras vidas. Problemas. En las compañías de seguro de vida hay muchos bonos porque por ley tienen que invertir mucho en este sector. Además, lo que mencioné respecto al interés hoy en día ya no son los de antes. Y por otro lado, lo que ya mencioné depende de una promesa de pago de un tercero. Y no creo que queramos depender de alguien más. Buscamos tener nuestro propio valor intrínseco, ya sea en inmuebles, metales preciosos o en empresas. Estos son conceptos muy diferentes a un simple pedazo de papel. Los bonos suelen estar camuflados y aparecen en los fondos mixtos, por ejemplo. Supongamos que acudes al banco y te asesoran. Te plantean un superargumento. Nos guiamos por el modelo de Markowitz y buscamos minimizar riesgos y al mismo tiempo maximizar rentabilidad, ¿cierto? Y tú respondes sí, obvio, y el banco dice, agregaremos bonos a tu cartera. Y piensas y dices, sí, tiene sentido. Y ahí ya lo tienes metido en tu cartera. Que ciertas cosas hayan funcionado de maravilla en el pasado no significa que seguirán haciéndolo en el futuro.
Por eso, presta atención a la distribución. ¿Cuánto quieres invertir en metales preciosos o tal vez acciones? Ten en cuenta tus alternativas. Estoy seguro de que será mejor que invertir en cualquiera de estos 5 instrumentos que acabamos de analizar. Bueno, espero que hayas disfrutado del video. Si fue así, comparte, dale like y comenta. Tenemos aún muchas personas que deben conocer nuestro contenido. Te dejamos el link en la descripción para que te registres con tu correo y nos vemos. Soy Thor Whitman.